libro ni siquiera me han leído el antiguo pacto. Hermana, ese salmo sí leímos, pero el salmo sí. Hermana, estamos como, no sé, que lo que hay como algo que impide, que hay algo espiritual, hay una lucha. Sí, pero a pesar de esa semana pesada, hay que agarrar Biblia. Entonces, aquí no hay que me duele o no me duele, esto hay que leer y que hay que orar. Ya, yo no oro. Aunque me esté cayendo, rompiendo, hay que seguir, hay que tirar para adelante. ¿Lo leyó? Sí, yo lo leí. Ese es uno de mis salmos favoritos. Nada, 51. la historia. Sí, yo lo he leído. 51 y 91 son uno de mis salmos que por la mañana, cuando voy a orar, lo leo. Sigamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oiga esto. Ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Tu misericordia. ¿A la misericordia del hombre? No. ¿Conforme a qué? Tu misericordia. A tu misericordia, conforme a tu misericordia. ¿Y la misericordia de son qué? Nuevas. ¿Nuevas qué? Nuevas. Si nos vamos a Lamentación, vamos a la Lamentación capítulo 3. Lamentación, ¿qué lo escribió Charlene? Es Jeremías. Ok, ¿y por qué lo escribió? Porque vio angustia, ¿no? Debajo del sol. ¿Cómo usted dice? Yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oye, me fascina ese versículo. Que Dios tenga misericordia de mí, pero me fascina ese versículo. Lamentaciones 3, ¿no? Quien me oye diciendo eso, oye, te como que es un sádico. 3:21 por ahí. Tiene un problema en la mente, sí, pero ya, ok. Bueno, gloria a Dios. El versículo 22 y 23 del capítulo 3. Ya. Oiga esto. Oh, yeah. Léalo, por favor. Charlene. Ok. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Párenme ahí. Amén. Hoy le leí, gloria a Dios. ¿Qué es misericordia? Y lo estudiamos en la salvación. ¿Qué? Protección. Aquí vamos a arreglar algo. Vamos a arreglar algo muy bien. Es lo opuesto a gracia. Ok, ¿cómo fue? No, pero misericordia es que no te dé. Que No, recibas lo puesto que a mereces. gracia. Que no, No se dé gracia, no, hermana, cuando ¿qué usted pasó? dice que no Aclare. recibas, que no recibas lo que mereces y la gracia es que No, recibas no, lo que mereces. espera. Me arrepiento, no. Espere, se Misericordia es no nos da lo que nosotros Eso. merecemos. No merecemos su nosotros protección, merecemos pero Él no la da. el infierno. No, pero eso es gracia. Charlene. No nos da. No, la gracia es que nos da lo que no merecemos. Don inmerecido. Un don inmerecido. Y misericordia en palabras es lo contrario. Es una pero no en- protección no en para- palabras. Ahí es. ¿Es una qué? Para la protección, pero ¿Para también qué? nosotros, bueno, ¿qué? Ya. ¿Una protección contra qué? Contra el infierno, contra el diablo. Contra su juicio. Juicio de Contra la ira de No, Dios. una protección de su juicio. Sí. Porque a él, tomarlo en su misericordia, al mismo tiempo nos protege Sí. de su ira. Porque el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre quién? Sobre él. Sobre él o no. La ira de Dios está sobre él. Ahora el que tiene a Cristo ha sido ¿qué? Justificado, santificado, recibido, perdonado Misericordia es no nos da lo que merecemos por la protección. por la protección. Y la gracia es nos da lo que no merecemos. Entonces, primero la protección. No. Así aprendimos. No. Es protección primero. Y después entonces viene lo que es otro. Porque si no te protege, entonces, Te condena. pero si te protege, entonces no te dan. Pero primero protección. La gracia. Entonces, misericordia y protección. Y eso lo estudiamos en el libro La Salvación en Cristo. Por eso es muy importante el repaso. Oye bien, protección. Entonces sigue leyendo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué son nuevas cada mañana? ¿Qué son Su nuevas? misericordia. Su misericordia primero dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Oiga, entonces, consumido. ¿Qué es lo que no podía consumir? El pecado. Su ira. Sí. Y después dice la parte B, dice, porque nunca les cayeron sus ¿qué? Misericordias. Y después dice, nuevas son cada mañana. ¿Sabes qué significa eso? Fidelidad. Se renueva cada Fuente día. infinita de misericordia. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, ¿por qué condenamos a las personas?
¿Por qué le acusamos? ¿Por qué lo maltratamos? ¿Por qué con palabras lo ofendemos? Le hablamos mal. Queremos traerlo abajo. ¿Por qué? Si aquí dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Aquí dice, y son nuevas cada mañana. Y nunca descae en su misericordia, porque nuevas. Aprendamos. Volvamos otra vez al Salmo 51, para que usted vea lo que David estaba lidiando allí. Gloria a Dios. El Salmo 32, ¿qué dice? ¿Qué era el Salmo 32? ¿La dicha de qué? Dicha de perdón. Y el Salmo 51. Arrepentimiento. Y Plegaria pidiendo purificación. Entonces, versículo 1 de nuevo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Piedad. Oye, ya tenemos misericordia, piedad. Piedad, ese término, piedad. Misericordia, piedad. Es como un derivado de expiación. Piedad. La piedad es cuando uno es movido a misericordia. Esa es misericordia. En la acción de ser movido a misericordia. Tener esa apertura a la misericordia. Ok, siga leyendo. Llévame más y más. Llévame o lávame, ¿cómo es? Perdóname. Lávame. Lávame más y más de mi No, porque si maldad. llévame más y más. ¿Cómo así, hermano? ¿Pero de qué se ríe? Siga. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Páreme ahí, ¿qué reconocía él? Sus rebeliones. Hermanos, hay gente que tiene un orgullo satánico. No, el orgullo siempre ha sido satánico. Sí, el orgullo siempre ha sido satánico. Siempre. Ese orgullo así. Es de Satán. Hermanos, Gloria de Dios. dice el orgulloso. El problema del orgulloso es que cree que está bien. Sí, y que es mejor que todo el mundo. Y que lo puede mejor que todo. Entonces, él reconocía sus rebeliones. Un punto muy importante de David, diferente al de Saúl, era que él se humillaba y reconocía sus rebeliones y se apartaba del pecado y buscaba obedecer a Dios. Sigamos. Y mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía que no lo podía esconder. Siga. Contra ti solo he pecado. ¿Quién? ¿Contra quién él pecó? Contra Dios. Siga. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces quiere decir que cuando él reconoce y confiesa, Dios lo purifica y lo limpia. ¿Oyó? Entonces, aprendamos que la misericordia de Dios se nueva cada mañana. Conforme a su misericordia, Dios tiene piedad de nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia. Sigamos. 5. Sí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Para aquellos que dicen yo no hago lo malo, yo no peco, yo no tengo maldad. Aquí dice que desde que usted viene del vientre ya usted tiene maldad. Ya viene ya. Oiga, tremendo, ¿eh? Tremendo. Oiga, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sigamos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Dónde es que Dios ama la verdad? En lo íntimo. Oye, el hipócrita en lo íntimo es hipócrita. El sincero en lo íntimo es sincero con Dios. Y a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Que usted vaya ante Dios y se derrame en lágrimas. Y le abre su corazón a Dios. Y le diga, Señor, tal como soy, vengo a ti, Señor. Entonces ahí es. Que no tenga nada que ocultar. Usted no tiene nada que ocultar. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición ante Dios.
David la reconoció. Y Dios lo siguió usando. Claro, hubieron consecuencias, pero Dios lo siguió usando y lo bendijo. Porque nació Salomón. Y Salomón hizo el templo, que después se apartó de Dios. Pero Dios bendijo a David. Y no apartó su misericordia de la casa de David. A tal grado que el Mesías tenía que ser descendiente del linaje de David. No, pero la gente, por eso es que yo digo, óigame bien, no hay una persona más satánica que aquel que trata de destruir a una persona que se está levantando. Óyeme, cuando una persona hace eso es un instrumento del diablo. Esa persona no tiene dignidad. Esa persona es, óyeme, es un engendro del demonio. Esa persona tiene el infierno en su mente. Esa persona es oscura totalmente. Esa persona, óyeme, está, lo que es misericordia y piedad de Dios no está en él. Terrible. ¿Tú sabes que Dios está levantando a una persona que ha sido herido en la batalla, que cayó, que se descuidó? Y uno que supuestamente dice que es hermano en Cristo, venga y por la espalda saca la pistola y ¡pum! Para matarlo. Y después que lo ve en el suelo, chequea, lo ve, ¡pum! ¡Pum! Y le da 3 más para matarlo. ¿Eh? ¿Tú te imaginas eso? Y eso sucede lamentablemente. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, por eso hay que saber entender y aprender a lidiar con la persona que cae para restaurarlo y levantarlo, porque usted dice, considerándote a ti mismo, no venga tú, que tú mismo caigas en la misma condición o peor. Entonces hay que tener cuidado. Por eso hay gente que cuando ven un homosexual dice, oye, este tipo tan raro, cuidado. Cuando ven un transvesti vestido de mujer, o un transexual, un transgénero, una de esa gente, una prostituta, lo ven con una mirada asqueante. Pero hermano, Cristo murió por esa persona. Esa persona que quería buscarlo. Jesucristo estaba entre los publicanos y los pecadores. Y por eso los religiosos lo acusaban y lo condenaban. El religioso es así. El religioso acusa. El religioso condena. El religioso predispone a la gente en contra de otro. El religioso chismea. El religioso trae división. El religioso. Eso es el religioso, que tiene la mente endiablada. El religioso que tiene la mente totalmente llena del mal. Eso hace él, el religioso. Pero el que está lleno de Dios, hermano, levanta, restaura. Es ahí que tenemos que aprender. Mira David. Por eso que yo quería leerlo con usted para darle a entender este lado de estos salmos y de la vida de David, que es muy importante aprenderlo esto. Hay gente que vive señalando con el dedo. Señalando. Y dice que son cristianos. Dios te llamó a restaurar. Nosotros estamos llamados al ministerio de ¿qué? De la reconciliación. El ministerio de salvación. De restaurar, de levantar. De predicar la verdad, sí, pero con amor. Con la gracia de Dios. Es verdad que hay que predicar del infierno. Pero también hay que predicar de la misericordia, de la piedad y de perdón. Es verdad que hay que predicar del arrebatamiento, pero también hay que predicarle a la gente de que Dios es real y que Dios salva y que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Sigamos. ¿Con el Salmo? 7. 7. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Páreme ahí. ¿Cree en mí, Dios qué? Un corazón limpio. Oye, David anhelaba. ¿Un corazón qué? Limpio. ¿Y un espíritu qué? Recto. Sigamos, 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Ahí está la clave. Todo aquella persona que habla cosas que no entiende, sépalo. Que habla en contra del evangelio, que habla así de una manera déspota, de una manera baja, de una manera sin entendimiento, esa persona necesita la chispa de la luz del Espíritu Santo. Porque hay gente que yo entiendo que no entienden las cosas porque no tienen el Espíritu de Dios. Ven todo en lo natural. Y por eso hay mucha gente confundida también. Dice
No quites de mí tu santo, ¿qué? Espíritu. ¿Qué le pasó a Saúl? No, se apartó. El espíritu se apartó. Y un espíritu que Malo. lo atormentaba. ¿De parte quién lo envió el espíritu malo? ¿Quién? Dios Dios mío. mismo. Entonces dime. No, dime. Dios mismo envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Y el Espíritu Santo se había apartado de él. Y David sabía esa situación. Entonces David rogaba que Dios no apartara su Espíritu Santo de él. Porque David sabía que si la presencia de Dios se iba de él, se acabó todo. Se acabó. Cuando el Espíritu Santo se acabó. Otro bien. A tomar su lugar. A tomar ese lugar, debo decir. Entonces, por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿qué más? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiere decir que cuando el pecado te quita el gozo de la salvación. Sí, porque cuando tú pecas tú te sientes tan mal, pero tan mal, tan triste, que a veces ni quiere levantar la cabeza hacia Dios. Sigamos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, Oye, Dios. hay gente que necesitan para ministrar un espíritu quebrantado, hermano. Me refiero a un espíritu que esté totalmente trabajado por Dios. ¿Me entienden a qué me refiero? Que esté totalmente bajo el control de Dios. Y una persona que tenga un corazón contrito y humillado ante Dios. ¿Por qué? Porque va a reconocer su posición siempre. Y va a reconocer la posición de Dios en su vida. Sigamos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Luego hay un pedazo de futilidad de la jactancia del malo. Pero eso es otro, 52. Ok. En su cuaderno conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió David a la convicción de Dios en su vida? ¿Cómo respondió? Se humilló y se arrepintió. Bingo. Así es. B. ¿Ha sentido usted la convicción del Señor por algo en su propia vida como ha respondido? ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo ha respondido? Arrepentido. Arrepentido. ¿Sí? Ok. Violeta, ¿tú tienes el libro? Sí, aquí. ¿Podemos seguir leyendo debajo del ejercicio? Después el Señor, como para probar a David su completo perdón, les dio a él y a Betsabé, quien ya era su esposa, otro hijo. Este hijo fue llamado Salomón, que llegó a ser el próximo rey de Israel. Segunda de Samuel 12, del 24 al 25, Primera de Reyes 1, del 39 al 40. Aunque David se arrepintió, los resultados de su pecado alcanzaron a su familia. Lo más notable fue la manifestación del comportamiento impío entre los hijos de diferentes esposas, como Amnón, que violó a su media hermana, Ya Tamar, venía la consecuencia, ¿eh? Sigamos. y que fue asesinado por Absalón, según de Samuel 13 al 14. Aparte de eso, ocurrió la rebelión de su hijo Absalón. David fue arrojado de su trono por un corto tiempo por Absalón, según de Samuel 15 al 18. David fue restituido a su reino, según de Samuel 19 al 20, y honró a Dios en un maravilloso salmo de agradecimiento, según de Samuel 22 al 23. David pecó otra vez por censar a su pueblo. Con ello, demostró que confiaba más en el gran número de sus soldados que en el Señor. Una plaga azotó a Israel. Después de su arrepentimiento e intercesión, la plaga cesó.
Y David levantó un altar al Señor en la propiedad de un hombre llamado Arauna. Segundo de Samuel 24. del Páreme, 16. aquí estamos hablando de un hombre, y esto es importante, estamos hablando de un hombre que era conforme al corazón de quién. Mire todos los fallos que este hombre cometía. Por eso es que hay que entender qué es lo que significa conforme al corazón de Dios. Lo que da a entender es que David anhelaba siempre, a pesar de su debilidad y su lucha, hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Vemos claramente, primero, David fornicó. Segundo, David, mató. Tercero, David mintió. Y cuarto, David comenzó a confiar en sus ejércitos. Bajo influencia de Satanás, porque fue Satanás. Bajo influencia de Satanás. Y vemos que David se arrepentía. Amaba a Dios. Entonces, por eso es que hay que entender conforme qué significa conforme al corazón de Dios. Porque, hermano, hoy en día una persona peca, comete un error y... ¡ay! ¿Cómo que se acabó el mundo? Está mal. Lo entendemos. Pero lo primero que tenemos que tener es acciones para restaurar. Pero lamentablemente lo primero que hacemos es tomar acciones para condenar. Varón, pero esa es una buena acción también. Si una persona comete un error y se siente mal, entonces eso es un buen fruto, porque quiere arrepentirse. No, pero lamentablemente, oye bien, esa persona se quiere arrepentir, quiere salir adelante, pero hay un grupo de gente que supuestamente cristiano que lo tratan de hundir más, hermano, de traerlo abajo con acusación, con condenación, con cerrarle las puertas. Como que esta persona ya pecó, ya no sirve, ya Dios no te quiere, ya no hay solución para ti, ya se acabó tu ministerio, ya. Sin embargo, Dios perdonó a David y lo sigue usando. De que trajo sus consecuencias, sí, pero Dios lo siguió usando. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, la iglesia no ha sabido lidiar mayormente con la situación de la caída de los hombres de Dios y mujeres de Dios. Lo primero es, tú pecaste, yo pequé, ellos pecaron, vosotros todos pecaron. Es una actitud humana de carne. No, pero por eso es que dice, vosotros que sois espirituales, si alguno es sorprendido o ha fallado o es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no venga que tú mismo caigas en la misma condición. Vosotros que sois la clave espiritual. El espiritual restaura, levanta. El espiritual toma la actitud que Dios quiere que se tome. Pero el carnal, el animal, el diabólico, el satánico, el que tiene la mente endemoniada, el endiablado, tiene la tendencia a condenar, a acusar, a traerlo abajo. Oiga bien, cuando una persona trae a otra persona abajo, cuando esa persona ha sido herida, esa persona está haciendo el papel de diablo. Esa persona en ese momento es un hijo del diablo, porque está actuando como el diablo y está haciendo el papel del diablo, como un hijo del diablo. Porque a veces que no, que el diablo no, cuidado si el diablo eres tú mismo. ¿Me entiendes? Porque todos le echamos la culpa al diablo. No, tú también. Dice vosotros que sois espirituales. ¿No entiendes? Por eso es que hay que entender esto. Yo quería que eso es bueno leer estos salmos y esta parte de la vida de David, porque mucha gente no quieren entender esto a cabalidad de que, hermanos, Jesús dijo, es imposible que no vengan los trompiezos, pero hay de aquel por quienes vienen los trompiezos. Jesús no está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, hermano, en esta vida cristiana,
tú tendrás tu lucha y quizá vengan un trompiezo, fallate, levántate y sigue adelante, lucha hasta el final. La salvación es individual, no te pongas a escuchar a los carnales, a lo que condena, a lo que acusa, sigue adelante. Siempre va a haber gente que va a hablar mal. Siempre va a haber uno que va a estar a disposición de la mano del diablo. Siempre va a haber uno de ellos. Siempre va a haber un satánico, hay un endemoniado. Siempre va a haber uno que trabaja con la mano peluda del infierno. Siempre va a haber uno, siempre. Entonces, esto es bueno saberlo. Y fíjate que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pues sí, porque Dios escogió a David por conocer su corazón. Entonces, No escogió el primer. no, pero el punto está que mira, y fueron fallos graves. Porque según la ley había que matarlo. Pero su misericordia, por su misericordia no fue consumido. Por su misericordia, que son nuevas cada mañana, no fue destruido, sino fue restaurado. Porque él reconoció su condición, confesó su pecado a Dios, se arrepintió, se apartó y aunque pecó en otra clase de pecado, en otra índole, pero él se arrepentía. Y mira el título que le llamaban a Jesús, hijo de David. Ten misericordia. Wow. Entonces, por eso hay que entender bien, hermano, la situación de la vida de David en cuanto a su vida pecaminosa. A tal grado que Dios le dijo a David, tú no me vas a hacer templo. Sino tu hijo, porque eres hombre de guerra. Pero se hizo preparativo, sí. Pero su hijo fue el que lo hizo. Y había mucha sangre en sus manos. Pero era el hombre conforme al corazón de Dios. ¡Ah! ¿Usted está entendiendo? Los pensamientos de Dios no son como Pero usted está nosotros. entendiendo lo que estoy hablando aquí. Entonces no juzguéis. No, espérate un momento. Hay que aclarar que es no juzguéis. Ya. Porque algunos se agarran de ahí. No me juzgue. Tú me estás juzgando. No, hay las sinvergüenza obras, que hay que ponerlo en Las disciplina. obras, sí, y la ¿Me entiendes? enseñanza. Porque hay gente sinvergüenzas. Que hay que ponerlo en su puesto. Pero gente que han fallado, que reconocen sus condiciones, esa gente hay que ayudarlo a restaurarlo. Pero hay gente que son malos, sinvergüenzas. Entonces son personas, por ejemplo, como Pablo dice, sácame ese hombre perverso de allí. Sí, así mismo. Echarlo de la iglesia. Sí, hasta que reconozca su condición. Fuera de Que no la protección, ponerlo a merced del poder satánico para que aprenda la disciplina. Y después que entiende, entonces recibirlo con misericordia y en amor. Pero hay gente mala en las iglesias. Yo lo digo así mismo, hay gente mala en las iglesias. Y hay gente de Dios en las iglesias. Está el trigo y la cizaña juntos. ¿Por qué queremos tapar Dios? ¿Por qué queremos tapar, como dice por ahí, el sol con un dedo? ¿Por qué no queremos ver las cosas como son? Que están los hijos de Dios y los hijos del diablo están juntos. Jesús dijo, los ángeles, Señor, lo vamos. No, le dijo, no. No vengan ustedes y arranquen también el trigo junto con la cizaña. ¿Me entiendes? Yo me voy a encargar de eso. Por eso viene el arrebatamiento también. Porque en el arrebatamiento es que se va a saber quién era trigo y quién era cizaña. Quién se descuidó y quién estaba preparado. Porque cuando Cristo se pare en los aires, en las nubes, y dé la orden que se toque la trompeta, que los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros que vimos que seamos arrebatados, transformados en las nubes, y nos juntamos con los que resucitaron primero, los que primero resucitaron, nos juntamos con ellos en los aires transformados para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es que se va a saber quién era trigo y quién era cizaña, o quién se estaba descuidando y quién era que estaba esperando, quién era que estaba preparado para volar en los aires cuando el Señor aparezca. ¿Me entiendes? Pero esta es la realidad. Hay gente satánica dentro de la iglesia, hay gente maliciosa dentro de las iglesias. Por eso cuando una persona se convierte tiene que estar consciente que esto es una guerra espiritual. Que todos los bombazos vienen los bombazos de afuera, vienen los bombazos de la familia, vienen los bombazos de la misma iglesia, vienen los bombazos de todos lados, bombazos. Tú eres el artífice del escenario donde te mandan todos los bombazos. Porque el diablo no quiere que tú llegues. Y siempre va a haber una boca, una lengua, una mente
unas manos, un cuerpo que se va a ceder a la mano peluda del infierno, a la mano negra del diablo. Ay, siempre va a haber alguien que se va a ceder. Entonces tú tienes que estar preparado cuando tú entras, como dice la hermana, que subir al ring sin toalla. Olvídate de la toalla, eso es a puro puño hasta que Cristo aparezca. Vámonos que venimos. No hay nada que Ahí. tirar Entonces, para adelante. estoy hablando así de esa manera para que me entiendan. Lo que quiero dar a entender es que tú no debes llevarte lo que diga o piense la gente. Fue Cristo que murió por ti, por mí. Fue Cristo que derramó su sangre. Fue Cristo que fue sepultado. Fue Cristo que resucitó el tercer día. Fue Cristo que venció al diablo, la potestad, los gobernadores, las legiones satánicas, el pecado, la tentación, todos los demonios, toda la fuerza del mal. Cristo la venció, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo. Fue Cristo que lo hizo y a través de Cristo es que somos salvos y por medio de Cristo es que tenemos que caminar. Amén. Amén. Entonces no importa lo que la gente piensa, digo, usted falló. Padre, perdóname, date una ducha con la sangre. Ya, limpio, vamos, sigamos tirando para adelante. Entonces, hay que entender esto. Es imposible que no venga el otro tropiezo. Y David, conforme el corazón de Dios. Ay, Dios mío. Y hoy en día una persona cometió un error. Con esto no queremos decir que la persona va a estar pecando siempre. Porque hay algunos que dicen, ay, peque. Perdóname, y lo perdonamos y después vuelve y peca otra vez. No, espérate, tú necesitas ayuno y oración para libertarte. ¿Me entiendes? ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay que entender esto, hermano, que tenemos que saber lidiar con los caídos. Y entender que Dios es misericordioso para restaurarlo, para sacarlo del lodo cenagoso, sacarlo de allí, limpiarlo y ponerlo en una posición que alumbre y que brille. Varón, que había una cosa en David que es lo que nosotros necesitamos y por eso que David estaba al corazón como el corazón de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él pecaba, pero seguido se humillaba hasta lo último. Si cosas, tú lo ves como se trancaba y pedía mucho. O sea, que no era que, ya pequé, pero ya él me perdona. Ya, no, él se humillaba. No, estamos hablando de que David se humillaba de corazón. Estamos hablando que, por eso vino el Salmo 32 y el Salmo 51. La dicha del perdón y el arrepentimiento y la purificación. Entonces, por eso aclaramos bien claro de que David era conforme al corazón de Dios, pero cuando él pecaba, él se arrepentía de corazón. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y que cuando usted ve una persona caída, levántelo. No tenga la tendencia a condenar, no sea instrumento del diablo. No sea hijo del diablo, sea hijo de Dios. Sigamos. Cuando David llegó al final de su vida, uno de sus hijos, Adonías, trató de usurpar el trono. Sin embargo, no le fue permitido y Salomón llegó a ser el rey. David murió y fue sepultado. Primera de Reyes 1 al 2. En el desarrollo de la historia de Israel, todos los otros reyes fueron comparados con el tipo de reinado y la adoración a Dios que David practicó. ¿Oyó eso? Quiere decir que David estableció un orden y un legado a tal grado que David siempre se menciona en las escrituras. Ejercicio 15, vamos allá. Repasa esta sección de la vida de David. Entonces empareje cada evento con la columna izquierda con el periodo de la vida de David durante el cual ocurrió, ¿sí? Reinado desde Hebrón. Charlene. Yo tengo 3. ¿Sí? ¿Qué dice? Gobernó sobre Judá. Lilian B. Se negó a matar a Saúl. No lo tengo. Yorladis. No ha pasado nada, hermana. Tranquila. En espera del tiempo de Dios. Páreme, ¿en espera de quién? Del tiempo de Dios. Malte, ¿no están viendo? ¿Qué pasa? ¿Está escribiendo? No. Oiga bien, en espera del tiempo de Dios. Aquí hay gente, lamentablemente, en este mundo, en este planeta Tierra y en el cuerpo de Cristo, lamentablemente que Dios viene, usa un profeta o alguien, o lo de un sueño, una visión. Dios te llamó para una gran obra.
te llamo para esa gran obra. Oye, y ya la persona dice, hermano, tiene el llamado. Aló, espera, aquí, atención. Tiene el llamado. Tiene el llamado, sí, tiene el llamado. Pero ¿y la preparación? ¿Dónde está? Y el espíritu quebrantado. Y el corazón contrito y humillado. Y ese orgullo, esa altivez, esa soberbia que tú tienes, que hay. A ti que procesarte, a ti que darte par de martillazos para tú sabes, el hierro, que le da martillo, primero lo pasan por ese fuego para darle forma, tintán. Entonces Dios tiene que darte esos martillazos para darte forma. Mira Moisés, 80 años. En el proceso de Dios. Y esperando el tiempo de Dios, que eso no es de que no. Entonces hay algunos que dicen, bueno, Dios me llamó, yo voy a levantar una iglesia, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el evangelista, yo soy el maestro, Dios me llamó, yo voy a levantar una iglesia rápido porque Dios me llamó y no puedo perder tiempo, pero no está preparado. Ni teológicamente nada, no hay preparación, nada. Se lanzan así. Hermano, cuando Dios te llama, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que pasar por el proceso. Dios llamó a David, Dios lo pasó por un proceso esperando el tiempo hasta que Dios lo llevó donde tenía que ponerlo. Pero a su tiempo. Hay gente que de una vez Dios lo llama y de una vez, ¡fua! Vamos, comenzamos una obra. Eso no trabaja así. El diablo te agarra, el diablo te agarra y te da con toda la furia infernal que tiene. El diablo, yo. El diablo te da con toda la furia infernal que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que si tú no estás preparado, cuando llega el tiempo, y algunos se van en destiempo, se van adelante. Se van adelante. Entonces, aquí hay un problema serio. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios como lo hizo David. En el tiempo de Dios, cuando Dios tiene una agenda, y en esa agenda, Él tiene un tiempo para hacer las cosas. ¿Me doy a entender? Y cuando Dios te da un llamado, Él tiene un tiempo en esa agenda acerca del llamado que te dio. Porque el llamado es la introducción a lo que viene. ¿Ayó? Entonces, en esa introducción, Dios te va preparando para cuando llegue el momento de ponerte. No, hay algunos que no, ya Dios me llamó y se lanzan. No, así no, eso está mal. Y comienzan una obra. Eso está mal. Usted necesita preparación. Todo hombre de Dios tiene que conocer bien las Escrituras y lamentablemente por esa causa hoy en día se han cometido grandes errores tanto en predicación, en enseñanza, en teología, en doctrina, tantas falsas predicaciones, tantas falsas doctrinas, todos esos falsos maestros, todas esas cosas se han levantado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no fueron bien instruidos y otros se salieron de la verdad y entraron a la mentira. Entonces, se retornó el arca del pacto a Jerusalén. Violeta. Yo tengo dudas, cuando gobernaba sobre Judá solo o sobre todo Israel. Gobernó sobre todo Israel. Sobre todo Israel 4. Entonces. D. Fue llevado al palacio para que tocara música para Saúl. Nuestra hermana Ludi. En espera del tiempo de Dios. ¿En espera qué? El tiempo de Dios. Estaba esperando. Él era pastor de ovejas. Óyeme, y ahora viene un punto. ¿Fue ungido, sí o no? Sí, pero ¿Y todavía no se le había dado el reino? se fue a seguir Como 30 años. cuidándose. Oye, todavía no había tomado la posición del reino, estando ungido. Y así hay mucha gente. Oye, tú puedes tener la unción que sopla al diablo 3 veces para atrás. Pero si no hay preparación. Oye, bien. Aquí viene un punto que la gente no entiende. Tú puedes estar ungido, pero la pregunta es, ¿sabes tú lidiar con esa unción? Y mira que no mató a Saúl. Porque ese es el punto. Porque la unción que Dios te ha dado, óyeme, esa unción, el Espíritu Santo, esa unción, te va a llevar a ti a la preparación para cuando tú llegues, saber lidiar con esa unción. Porque aquí viene un punto, hermano. Hay gente que Dios lo sacó de una cueva y lo pone en un palacio y ya se creen lo último. ¿Te entiendes? ¿Te me entiendes? Sí. ¿Te me entiendes? Coca-Cola. Y se llenan de orgullo, altivez y soberbia.
Y se creen ya lo máximo. Mira, wow, qué predicación, wow, qué maestro, wow, la unción está en él, wow, recibe, recibe, mira, oh, Y el diablo dice, oh, pues hermano tienen poder. Sí, ya tengo la unción. Y te roba la gloria. Y ya comienza. Pero cuando tú has sido procesado, que tiene un corazón contrito y humillado, que tú conoces tu posición ante Dios y tú conoces la posición de Dios, que está por encima de todo y que sobre toda la cosa es la gloria y la honra y el poder y la majestad y la magnificencia y la reverencia y el honor y el señorío y el poderío y la pleitesía y la acción de gracia y la soberanía y el imperio, tú reconoces que es de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Me dio a entender? Todo es de él. Y aquí es cuando tú has sido procesado, porque mira a Moisés, mira a Josué y Caleb. Mi casa y yo, ¿qué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque había sido procesado. Oye, usted puede estar ungido, pero si usted no ha sido procesado y no espera el tiempo de Dios y toma atajo o adelantarse al tiempo de Dios, por eso muchos han fracasado. Pastor, hay algunos también que, por ejemplo, saben que tienen un ministerio y, por ejemplo, David tenía mucho temor de Dios y no mató a Saúl. Pero hoy en día hay personas que dicen, oh, yo tengo un ministerio, entonces ellos se rebelan contra el líder establecido. Ahí es que quería llegar, porque tienen un llamado y Dios lo pone en una iglesia bajo un liderazgo para que puedan instruirse, aprender, formarse en las escrituras. No, ya yo sé más que el maestro. No, tú no sabes más que él. Aún tú sabiendo más. Hermano, yo he estado sentado en aula donde yo escucho al maestro que quizá no tenga el conocimiento que uno tiene, pero hermano, uno tiene que ser sencillo y humilde y aprender lo que Dios tiene a través de ese hombre. Y esperar el tiempo de Dios. Y esperar el tiempo de Dios. No, ya yo sé. Soy el teólogo aquí. Yo estudié la teología. Tengo una licenciatura, un doctorado. Aprendí griego, hebreo, arameo, latín. ¿Qué tú tienes que enseñarme? Ay, Dios mío. ¿Qué tú tienes que enseñarme a mí? ¿Qué tú tienes que enseñarme a mí? Dime. Orgullo. ¿Qué tú tienes que enseñarme a mí si yo estudié griego, hebreo, latín, arameo? En la teología de Jerusalén. A mí me respetan los teólogos. He escrito ¿cuántos libros? Ya ni se acuerda cuánto. Entonces Perdió la cuenta. pero no se... Hermanos, por eso es la unción que Dios te da, es para darte a entender el que Dios está contigo y que tú tienes un llamado. Pero es para prepararte. En el tiempo de Dios te va a poner. Y es verdad lo que dice el hermano Charles, es un buen punto, que Dios pone gente, trae gente con llamado, porque tienen el llamado. No, ya yo sé para qué fue. Hermano, usted está en rebelión. Usted ya comenzó a dar indicio de que su ministerio va mal. ¿Usted y yo? Hermano, yo conozco... Porque, diga. Yo conozco un caso de un hombre que es fuertemente usado por el Señor. El hombre ya tiene más de 75 años. Sí. Y uno de los casos que me contaron fue eso, que él ha pasado, antes de conocer al Señor, llevó una vida muy... Y todavía todo el pueblo lo conocía así, ¿no? Luego llega el Señor y crece y empieza a servir al Señor. Y cuando va a predicarle a esa gente que lo conocía, le respondían, ¿tú con qué autoridad ahora me vas a venir a hablar? Y lo rechazaban, precisamente por su pasado. Exactamente. Entonces, pero estamos hablando aquí de gente que Dios llama, que le da ministerio y lo pone en una iglesia. Porque observa esto. Aquí viene algo. Y yo sé por qué mucha gente tiene esa tendencia a adelantarse. Porque ¿sabe qué? Cuando tú tienes la unción hace que tú veas las cosas más claro. Las cosas más claras. Entiendas las cosas fácil. Pero eso no quiere decir que tú estás preparado. Esa capacidad, esa virtud divina que Dios a través de su Espíritu Santo nos facilita a nosotros, es para prepararnos para cuando llegue el tiempo de ponernos donde nos tiene que poner. Y mucha gente no piensa. Cuando tienen esa virtud, ese poder, dice, no, ya yo lo sé. Y ahí es que viene el problema. Y aquí viene el enemigo más peligroso, la carne.
Tú eres el hombre aquí. La entrada, ¿Tú no oíste lo que dijo el profeta? por la entrada. Unción que rompe los yugos del diablo. ¿Tú no oíste? Unción que rompe los yugos del diablo. ¿Tú viste lo que Caerán, oye, caerán con el soplido. Ay, Dios mío. Van a caer. Y tú estás sentado aquí y Satanás sazonándole esa mente ahí junto con la carne. Ahí. Oye lo que dicen de ti. Oye. Y aquí viene lo maduro, aquí viene lo maduro. Que la iglesia también es culpable de ciertos actos. ¿Sabe por qué? Observa esto. La persona viene, tiene un don de sanidad. Ora por una persona. Ya la iglesia dice, es el hombre. Ya, Es el hombre aquí. los dones y no el fruto. Es el hombre aquí. Es el hombre aquí. Quiten al pastor, pongan a ese. Es el hombre aquí. ¿Me entiendes? Y aquí, tú no ves que. Tú no ves, tú oras y la gente se sana. Aquí, pon atención. Tú no ves que tú oras y la gente se sana. Tú no ves que tú tienes el poder. Ese pastorcito no tiene unción. Ahí no hay poder, ahí no hay nada. Tú eres que tiene las. Tú eres que tiene. El power. Tú eres que tiene el poder. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo que pasó en el cielo. Rebelión y división. Claro. Y en muchas iglesias está pasando eso. Y ha pasado eso. Y el celo ministerial. Y viene el celo ministerial también. Usted tiene un llamado de Dios. Dios lo puso debajo de un ministerio. Aprenda. Prepárese. Y en el tiempo de Dios, Dios lo va a levantar. Y va a recibir más apoyo todavía. Porque la iglesia donde Dios lo puso, lo va a apoyar a usted hasta el final y su ministerio se va a expandir grandemente. Pero lamentablemente muchos hacen lo peor. Salen fuera del tiempo de Dios. Y por eso, cuando tú sales fuera del tiempo de Dios, dice el diablo, tiene la unción, pero no está bajo la autoridad de la unción. De mis manos. Aún estando ungido. Qué triste. Te va a decir, ¿cómo, varón? Sí, así mismo es. ¿Cuántos hombres ungidos por Dios cayeron? Y el diablo lo maltrató. ¿Eh? Pastor, en mi pueblo ya murió el año pasado un señor que comenzó en la iglesia de ahí, que cumplió 57 años este año en la iglesia. Y él se apartó de la iglesia. Él dijo, no, pastor, yo voy a poner mi propia iglesia. El pastor le habló y esto. No hizo caso. A 2 casas de mi casa compró una casa que es grande. Puso unas bancas ahí y esa era su iglesia. Y puso una panadería. ¿Qué pasó? Fracasó, perdió la casa, no pudo pagar nada. Y nunca más se volvió a levantar. No. Y la iglesia está ahí, gracias a Dios, para la gloria de Dios, prosperada. El mismo pastor está y él ya murió. Porque No pudo levantar. porque se salió fuera del tiempo de Dios. Por eso. Lamentablemente hay mucha gente así en las iglesias. Sigamos, la número, no. El reinado de Salomón. Ah, no. No, todavía no hemos terminado. Sí, estamos en el D, me parece. Con el de. No, Dios hizo un pacto con él. 4. Sí, que dice, gobernó sobre todo Israel. Violeta, F. Samuel lo ungió como rey. Ah, ungido como rey. 1. Charlene, ganó una victoria sobre Goliat. En espera del tiempo de Dios. ¿En espera qué? En el tiempo de Aún dándole Dios victoria, todavía no había llegado el tiempo de Dios para él. Él estaba en el proceso para ese tiempo. ¿Está entendiendo? Una cosa es que Dios te da muchas victorias, te da éxito, no quiere decir que sí ha sido el tiempo de Dios. Esas son como las ráfagas para que tú vayas entendiendo hacia dónde Dios te quiere llevar. Pero no te salga de la línea, mantente Es ahí. ahí donde la gente Se emociona. Sí. Por eso yo le digo. Como Saúl mató 500 y David 1000. Oh. ¿Entiendes? Ahí el enemigo te tienta. Ya. Sopla y tú verás que van a caer. Cayeron. Pues sí, pero. H. Esiboset, hijo de Saúl, fue asesinado. Gobernó sobre Judá. Sí. Y Absalón
su hijo se rebeló contra él. Corrió sobre todo Israel. Gobernó sobre todo Israel. Entonces David, ¿qué le pareció la vida de David? Un poquito. Impresionante. Ejemplo. Ejemplar. Ejemplar. Pero oiga esto, era conforme al corazón de Dios. Ahí es que a mí me gusta. Porque para que tú veas que era un hombre de carne y hueso. Y es el rey que marcó la línea divisora de los reyes en Israel y Judá. Lo que fue Salomón y David Salomón y otros reyes, pero entre David mayormente es el rey más popular. Él trajo todos los tribus juntos, ¿no? Sí, todo. Dios lo puso todo bajo su reinado a su tiempo. Tú ves que, mira, cuando se espera el tiempo de Dios, caminamos conforme a la voluntad de Dios y cuando llegue ese momento, oye, que Dios manifiesta toda esa gloria, pero espérate un momento. Dios manifiesta toda esa gloria y tú disfrutes de esa gloria, pero el que entiende que esa gloria es de Dios. Amén. Oye, David estaba disfrutando de esa gloria en el reino, pero él entendía que esa gloria era de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo esto? Porque mucha gente no entiende esto. Cuando Dios comienza a glorificarse y a manifestar gloria, una gloria terrible, de que Dios resucita un muerto, levanta a los paralíticos y Dios me está manifestando de una manera tremenda. Nosotros estamos disfrutando de esa gloria, pero esa gloria es de Él. Por eso cuando el instrumento, el hombre que Dios está usando, ha sido procesado y entiende que ese es el momento de que Dios lo ha puesto, cuando la iglesia quiere rendirle adoración a Él, no, Él dirige a la iglesia hacia Dios. ¿Está entendiendo? Él lleva a la iglesia hacia Dios. No dice, no, porque el evangelio... No, el Señor. Y siempre le da la gloria a Dios, siempre. Siempre. Nunca se lleva la gloria. Nunca se pone en el centro del panorama, sino que pone a Dios en el centro. Y hace que la iglesia adore a Dios. Y lo obedezca. Entonces, esto es muy importante acerca de la vida de David, hermanos y hermanas. Porque mucha gente no sabe lidiar con los caídos. Y en muchas iglesias no saben lidiar con los que han fallado, con los que han cometido errores, para restaurarlo otra vez. Y lo más duro, que para muchos es difícil verlo otra vez predicar. Porque como falló, ya no es creíble ya. No tiene credibilidad, según algunos. Pero Dios restauró a David, lo siguió usando a pesar de sus consecuencias. Lógico que va a tener consecuencias. Pero Dios lo restauró y lo siguió usando. Y le dio un hijo que le hizo el templo. El reinado de Salomón. Lea el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 11, versículo 43. Objetivo de identificar las razones de los éxitos de Salomón y sus fracasos como rey de Israel. Esto aquí viene, miren. Aquí hay algo, un punto muy importante, hermanos. Y miren. David tenía algo que Salomón no captó. Y era que David se arrepentía. Hermano, en un estudio profundo de la vida de Salomón, algunos han concluido que no está seguro si Salomón se salvó. Y si se salvó es por amor de David. Oye, fíjense hasta dónde han llegado la situación. Hermano, por eso es que yo digo, David, aprendamos de David.
Y también aprendamos de Salomón. Y también aprendamos de Saúl. Y de Sansón. La Biblia. Aprendamos de ellos. Para no cometerlos. Por eso dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Están escritas aquí para lo que han alcanzado, mejor dicho, la vida eterna. Aprendamos de estos grandes líderes, reyes, poetas, profetas. Eran estadistas y todas esas cosas. Coperos. Por eso a mí me fascina la vida de Daniel. Me fascina la vida de Daniel, como él era. Y aprendamos de ellos. Violeta, por favor. Objetivo 4. Identificar las razones de los éxitos de Salomón y sus fracasos como rey de Israel. Obediencia y éxito. Oiga esto. Cuando David estaba en obediencia, sujeto a Dios, todo le iba de ¿cómo? Bien. Todo le iba ¿qué? Bien, dígalo. ¿Le iba qué? Bien. Cuando usted obedece a Dios y se sujeta a Dios, todo le va a ir bien. ¿Oyó? ¿Qué pasó cuando vino el declive? El declive vino por la desobediencia. Hermano, el que está conectado con Dios y el que obedece a Dios conforme a su palabra, hermano, por eso es que la Biblia dice, someteos pues a Dios, mejor dicho, sujetaos pues a Dios en obediencia a su palabra. Oye, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Oye, cuando tú te sujetas a Dios, el diablo va a venir con toda esa maniobra y no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque tú estás en el reglamento máximo de la voluntad perfecta de Dios. En otra palabra, el diablo no te puede dañar, no te puede arruinar, no te puede agarrar. No tiene por dónde traerte abajo. Entonces, como no tiene por dónde, la única salida es huir. ¿Me doy a entender? En otra palabra, tú tienes autoridad sobre él. Cuando él te ataca y tú estás en la perfecta voluntad de Dios, el ataque que tú vayas a arremeter contra Satanás va a ser tan fuerte que él va a tener que huir. No va a tener otra opción que huir. Y si el diablo huye, dime los demonios entonces. Dime. Entonces, por eso hay que entender esto de obediencia y desobediencia. Esto se trata de obediencia. Las bendiciones vienen por obediencia. La protección viene por obediencia. ¿Entiendes? Los éxitos vienen por obediencia. Cuando hay desobediencia, entonces Dios en su misericordia nos restaura y nos levanta. Y nos quiere llevar otra vez a ese éxito. Pero lamentablemente, como vuelvo y repito, hay un grupo que lucha para que el otro no llegue. Porque hay gente que no quiere que tú llegues. Hermano, siempre va a haber gente envidiosa, calumniadores, gente con celos ministeriales, gente que no quiere ver al otro bendecido, que no quieren ver al otro que salgan siempre, fuera y dentro de la iglesia. Yo lo digo así a rajatabla, si fuera y dentro de la iglesia, van a ver esa gente. Por eso es que uno tiene que estar bien preparado psicológicamente y preparado espiritualmente en el Señor, preparado mentalmente, socialmente y físicamente, todas las áreas preparadas. Entonces el éxito vino por la obediencia. Sigamos. Durante el reinado de Salomón, Dios trajo a Israel a una magnificencia que asombró al mundo. ¿Cómo? ¿Que asombró qué? Al mundo. Y recuerda que la tierra de Israel es un lugar estratégico escogido por Dios para manifestar su gloria a las naciones. Lo que pasó fue que el pueblo judío, el pueblo que Dios escogió, se les rebeló a Dios. Israel se rebeló. Estoy hablando del pueblo. Estoy hablando del pueblo judío, que está en rebelión todavía. Y está mal ante Dios y está en pecado. Los cristianos no se atreven a hablar así, tienen miedo.
Yo sí. Ese pueblo está en pecado y está en rebelión. Dios tiene promesa para ellos, sí. Y lo va a restaurar, pero ¿de qué forma? Las mujeres serán violadas. Los hombres serán ametrallados cuando el anticristo. Cristo va a liberar al anticristo para... Oye, Jesucristo es que libera a la bestia. Y le tira esa bestia a esa gente para que aprendan. Porque ese pueblo es un pueblo de dura cerviz. Ese pueblo entiende a puro bombazo. Así que entienden. Como estudiamos, ¿tú sabes lo que ve el mar rojo en dos abrirse? ¿Tú sabes lo que ve la columna de fuego? ¿Tú sabes lo que Dios habla del tabernáculo? ¿Tú sabes lo que Dios levantó a un hombre como Moisés y ese pueblo rebelde, duro todavía? Terrible. Y todavía oye bien, mucha gente no se atreve a decir esto. Pero yo lo que les voy a decir. Por la desobediencia de Israel, Dios traspasó el poder a los gentiles. Porque Dios llamó a ese pueblo como cabeza, pero por su desobediencia, Dios permitió que Nabucodonosor, y ahí comienza el periodo de los gentiles, eso lo vamos a estudiar también. El periodo de los gentiles, Dios le da el poder a los gentiles. Ese poder que Dios quería que Israel tuviera como cabeza de las naciones, lo perdió. Y Dios y permitió como hasta que Cristo venga en su segunda venida a establecer el milenio, se lo dio a los gentiles. ¿Está entendiendo? Por eso hoy en día tenemos imperio. América, Roma, todas esas cosas que pasaron. Fue por eso. Por la desobediencia. Israel está así por su desobediencia.